Y estamos de regreso aquí en Cuesta Arriba, Salud Financiera. Gracias por continuar con nosotros, como todos los días, en punto de las 12 del mediodía, en el 8.3 de Televisión Abierta. Y recuerda que también vía streaming en www.unife.mx. Ahí le dan la sección de streaming y también a las 12 del día con todos nuestros contenidos en economía, finanzas y negocios, y nos referimos pues siempre a diferentes sectores productivos, agentes económicos. Y vamos ahora al sector primario de la economía, porque sin duda ha sido pues noticia en años recientes. De hecho, ha habido algunos cambios en las políticas que ha pues impactado en este sector, y de hecho el tema de los plaguicidas, por ejemplo, pues esos planteamientos de querer prohibirlos, para muchos especialistas conocedores del tema dicen que esto va a aumentar el abandono y la crisis en el sector primario de la economía, en el sector rural, si se prohíbe el uso de plaguicidas, porque dicen que estas son herramientas indispensables para mantener la productividad y los cultivos, y de hecho va relacionado con nuestra seguridad alimentaria. Pero qué mejor que platicarlo con los expertos. Por eso agradezco la comunicación con Luis Eduardo González Cepeda. Él es presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por tomar esta comunicación. Bien, Carlos, muy buenas tardes y gracias a ti y a tu programa por el interés en estos temas que parecen poco comunes, pero que en realidad nos afectan a todos y nos afectan diario. Cuidado con las decisiones que se puedan tomar en las cámaras, los senadores, los grupos que están decidiendo el destino del país. Así es que el tema es interesante. Oye, Luis, y vamos a empezar por esto. ¿Está un planteamiento formal en donde se busca prohibir precisamente el uso de plaguicidas? Es decir, ¿se está discutiendo? ¿Ya hay algún tipo de minuta? ¿O qué es lo que existe en este momento que causa preocupación en el sector primario de la economía? Bueno, que de repente aparecen algunos grupos que quieren ser pseudoecologistas o que son pseudocientíficos y que buscan de alguna manera proponer en la Cámara de Diputados y Senadores iniciativas de prohibición, más que iniciativas que estén relacionadas con la mejora, digamos, en las herramientas para los agricultores. La iniciativa de prohibición que se presentó pues ya casi 2 años, de alguna manera, en una modificación de ley, tanto de equilibrio ecológico como en el sector salud, pues hace énfasis en un ejercicio que poco ha dado resultado en otros países, y es la prohibición de plaguicidas. Las plaguicidas son, para los que no lo saben, el auditorio, son esas sustancias destinadas para el control de plagas y enfermedades que afectan a los cultivos y que de no usarse podrían acabar con la producción y los rendimientos, y finalmente los costos se elevan y el costo llegaría directamente a la ama de casa. Así es, entonces hay esta iniciativa y la verdad es que no estamos muy contentos porque la forma en que la presentan es como con dichos, dimes y diretes, sin usar la ciencia, sin hacer una demostración real, sin tomar en cuenta el perjuicio que puede haber a la población. Un poco como el tema que ocurre de los transgénicos, Luis, porque bueno, también a final de cuentas creo que la ideología política se está imponiendo a cuestiones técnicas. ¿Va más o menos en ese mismo sentido? En ese mismo sentido, y déjame decirte que la semana pasada estuvimos en la Conferencia Internacional de Agricultura de Norteamérica, Canadá y Europa, y se habló muy claramente del tema de los transgénicos, que es un tema que tú estás poniendo sobre la mesa en este momento, como si fuera esto el malo de la película, y pues es lo que ha pasado. La alternativa que tienen los grandes países productores es buscar mayor producción. Y junto con los transgénicos y junto con la producción de maíz y semillas mejoradas y lo demás, aparecen los plaguicidas, que son sustancias destinadas para el control de plagas, solo para control de plagas, cuidado. No son destinadas para otra cosa. Y si se usan de forma adecuada, son una gran solución para la producción de alimentos a nivel global. Ahora, en el caso de los plaguicidas, está totalmente, se da por hecho que no hay riesgo para la población, para los consumidores, porque creo que para las personas que nos escuchan deben estar informadas en esto, porque además hay mucha información o desinformación en este sentido. ¿Está garantizado que el uso de plaguicidas no afecta el consumo de los alimentos? Mira, déjame explicártelo de esta manera. Está garantizado que usando los plaguicidas de forma adecuada para lo que fueron diseñados en el momento adecuado, son una solución a las plagas y enfermedades, a ayudar a la producción. Así es, para eso son diseñados. Déjame ponerte un ejemplo del medicamento. Es decir, está garantizado que si te duele la cabeza, es bueno tomar un par de analgésicos, Sí. no una botella de analgésicos.
¿Ok? Claro. Ese es diferente. Entonces, el doctor te recomienda un analgésico para el dolor de cabeza y eso es lo que vas a tomar. En el caso, el doctor del campo, que es el ingeniero agrónomo, el especialista, el parasitólogo, el entomólogo, el especialista en malezas, te recomienda una sustancia que es un producto destinado para el control de plagas. Y de esta manera evitas que las plagas acaben con el cultivo que nos queremos comer. No nos queremos comer las plagas, nos queremos comer los cultivos. Y esa es la parte importante que la gente debe entender. No se trata realmente más que de un tema de desinformación. Los plaguicidas tienen cientos de años. Te diría que 700 años antes de Cristo ya se usaba un fungicida para el control de enfermedades en la uva que fue tan importante en aquella época como la bebida de los dioses, el elixir de los dioses, se usaba un fungicida, que era un azufre. Hoy por hoy, eso también sigue existiendo en nuestro país y en el mundo y deben ser usados para el control de plagas de forma adecuada. Ujú. Ahora, en caso de que se apruebe, por ejemplo, que se prohíba el uso de plaguicidas, ¿cómo repercutiría en el campo? Porque ustedes enviaron hace algunos días un comunicado en donde señalan que esto puede afectar o puede incrementar el abandono del campo. Es decir, ya hay un abandono en el campo y en todo caso, ¿cómo puede impactar la prohibición de los plaguicidas? Eh, Nuevamente, para ponerlo en el mismo contexto, los plaguicidas son herramientas, que bien lo mencionaste al principio, herramientas que usan los agricultores para producir más y mejor alimentos. Si no tienes esas herramientas, entonces, pues las plagas reducen tu cultivo 30, 40, 50% o más en el nivel de rendimiento. En algunos casos hay malezas que pueden acabar el 100% de tu cultivo. Por lo tanto, es importante usar esas herramientas. Si me las quitas, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que trabajar con un asadón, con una pala y por eso quitar las malezas, digamos, de los cultivos. No es posible. Nadie puede trabajar 5 hectáreas o 10 hectáreas en un día para controlar malezas. Lo más importante de esto es que la gente sepa que este tipo de productos son herramientas para ayudar a la producción. Si no, no hay rendimientos. Si no hay rendimientos, no hay economía. Y si no hay economía, mejor me salgo del campo y a ver quién nos va a dar de comer, diría un agricultor. Ujú, ujú. Mejor me dedico a mi taxi, mejor me dedico a otras cosas, pongo mi tiendita en el pueblo, pero la agricultura no sería negocio si no tengo la herramienta adecuada para el control de plagas y enfermedades. Ujú. Ahora, por ejemplo, para los productores, y bueno, tú sabes, eres experto en ese tema, para los productores, por ejemplo, ¿cómo se han comportado los costos de sus insumos, entre ellos precisamente los plaguicidas, los fertilizantes, que de alguna forma hemos vivido una espiral inflacionaria, parece que está cediendo la inflación, pero hubo un impacto en los productores quienes utilizan tanto los fertilizantes como los plaguicidas, que les pudo afectar también sus ingresos y que quizá no sé si hayan trasladado también esos incrementos a los productos finales, Luis. Mira, la demostración más clara fue el caso de la guerra de Ucrania y Rusia. Ahí nos dimos cuenta que dependemos enormemente de la importación de fertilizantes de otros países. Si venía fertilizante de aquel lado, o si no venía a México, por lo menos desabasteció a otros países que consumieron los fertilizantes que mandaban a México y esto incrementó los costos del fertilizante, los costos de flete y por tanto los costos de producción. A esto se suman los costos de flete que incrementaron los costos de los plaguicidas, de los fertilizantes, agroquímicos, etcétera, como quieran llamarlo, y entonces esto se va para arriba. Y se va, y se va, y se influye. Hoy estamos viendo el costo de algo que se produjo el año pasado, que se sembró el año pasado. Acuérdate que en algunos ciclos como el maíz se tardan 8 meses en el proceso completo, ¿no? Más la venta, más la industrialización, más todo el proceso. Entonces hoy estamos viendo harinas de maíz que son caras, pero que hoy le están pagando muy barato al productor. Entonces suben los costos del fertilizante, suben los costos de mano de obra, suben los costos de transporte y bajan los precios. Imagínate la economía del agricultor. En Ujú. algunos casos, el agricultor ha tenido costos de producción de maíz de 4,500 pesos, costo de producción, y le quieren pagar 4,500 pesos. ¿Qué hizo con la mano de obra? ¿De dónde la va a pagar? Son costos, no hay utilidades, y por lo tanto, ¿quién se le antoja seguir produciendo sin las utilidades? Muchos de los agricultores que tenemos en este país, más del 60%, son de bajos recursos. Son pequeños agricultores de menos de 10 hectáreas o incluso de 5 hectáreas. Eso no da de comer a una familia. Eso simplemente mantiene un poco la posición. Por eso la mayoría de los agricultores pequeños son empresarios que también tienen una tiendita en el pueblo, o tienen un taxi, o tienen otros trabajos. Si esto se incrementa los costos, si escasean los plaguicidas, si le quitamos herramientas a los agricultores, van a desistir y van a decir, a ver quién atiende el campo, que no es negocio.
Ujú. Y en este momento existen datos sobre las hectáreas que no se están aprovechando, Luis, porque también puede ser que estén las hectáreas, pero por alguna razón los campesinos ya no le estén entrando a la producción, quizá por esto que nos estás comentando, pero hay datos de hectáreas que no están produciendo como deben. Mira, el año pasado, bueno, el INEGI establece unos datos de la superficie de tierras que no fueron trabajadas. En algunos casos se habla hasta de 5 millones de hectáreas que no fueron trabajadas en el último año, la mitad de ellas derivado de lo que llaman tierras en descanso, tierras que no se usan todos los años, sino se dejan descansar para un año o 2 años después volver a sembrarlas, pero hay unas 2,5 millones de hectáreas más o menos, como dicen, 100,000 más, 100,000 menos, de hectáreas que no se sembraron porque no fue conveniente establecer el cultivo por los costos. Es decir, un pequeño productor que obtiene 5 toneladas, déjame ponerlo en el mejor de los casos, de maíz por una hectárea, esto quiere decir que si lo vende a 4,500 pesos, pues imagínate el rango que va a tener utilidad en 8 o 10 meses. No hay negocio. Este país necesita mejorar la tecnología. Necesitamos incrementar la producción, necesitamos incrementar los rendimientos. No lo tenemos si no usamos herramientas adecuadas. Y esto sigue siendo los plaguicidas, los agroquímicos, los fertilizantes, todas estas sustancias, incluso maquinaria agrícola, etcétera, que son importantes para la producción. El campo lo están abandonando porque no es negocio. Si no lo motivamos, si no motivamos al agricultor a hacer algo productivo, pues poco a poco se nos van a ir y se nos están yendo a Estados Unidos. Tú ves mano de obra mexicana a Estados Unidos, de buenos agricultores mexicanos que van a trabajar a cosechar la tierra a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque allá les pagan mucho mejor. Claro. Ahora, esto que nos lo comentas y se lo comentas a nuestros televidentes, Luis, ¿lo han planteado a los legisladores? ¿Lo han planteado a la Secretaría de Agricultura, a la Secretaría de Economía? No sé, ¿se ha planteado para que ellos tomen en cuenta precisamente la postura de quienes viven día a día en el campo, quienes saben del tema, o de plano ha sido una toma de decisiones pues totalmente arbitraria y unilateral? Lo hemos planteado, afortunadamente hay senadores y diputados que son conscientes de la necesidad de este tipo de herramientas en el campo, los plaguicidas, y que estas decisiones no pueden tomarse de forma unilateral, que tiene que medirse el impacto que daría a la economía, a impacto social, a los agricultores, etcétera. Afortunadamente hay algunos que han pensado muy bien y claramente esto. Hay otros radicales que creen que lo mejor es acabar con los plaguicidas porque esto sería la solución a, a enfermedades que llaman ellos que son causadas por los plaguicidas, pero que no han demostrado. Hay países a nivel mundial que han intentado hacer esto de esta forma radical. En este caso hay un caso muy famoso que fue Sri Lanka, que determinó que a partir de una fecha determinada el país iba a ser orgánico, 100% producción orgánica. 6 meses, pues tuvieron que expulsar al presidente, tuvieron que volver al sistema tradicional porque no alcanzaba la economía para comprar o importar los alimentos necesarios. Se cayó la producción. El caso fue grave. Hoy por hoy los europeos están teniendo algunos temas de una iniciativa que llaman del campo a la mesa o del campo al plato, según lo vean, que dicen que es buscar la manera de incrementar 25% la producción y reducir 50% el uso de plaguicidas. En la conferencia que estuvimos la semana pasada se habló del tema y se dice, no va a ser posible. O sea, Europa tiene que buscar una alternativa distinta. Alemania, Francia no pueden tomar estas decisiones de forma unilateral, porque entonces, ¿quién va a producir los alimentos que necesitamos? ¿Qué países? Los países que usan plaguicidas. Ahora, y sobre esto que comentas, Luis, hay una tendencia mundial precisamente para el consumo de alimentos orgánicos. ¿Qué tanto esto ha modificado el mercado y qué tanto de verdad la naturaleza puede sostener el consumo solamente de alimentos orgánicos? Es una decisión tuya el hecho de que puedas consumir alimentos orgánicos si tú lo deseas. Es una decisión que puedas no comer frituras o productos elaborados. Es una decisión tuya. Pero esto no puedes obligar a todos a que tomen una decisión que no le alcanza el dinero. La agricultura orgánica es más cara. Los productos orgánicos pueden costar 30, 50 o hasta el 100% más caros. Y la producción no es más alta. Incluso hemos tenido estudios de otros países que han intervenido con la agricultura orgánica con caída del rendimiento del 30%. Esto incrementa los costos.
Eso no es para todos los países. Claro que los europeos a lo mejor lo pueden pensar porque son economías con ciencia y con investigación y con tecnología que pueden invertir en este tipo de cosas, pero el mexicano no está preparado para eso. Es una decisión que tú puedes tomar, pero no puedes obligarme a que yo la tome. No sé, la verdad es que quiero ponerte un ejemplo muy claro. Tú puedes tomar refrescos embotellados. Es tu decisión. Tú Claro. puedes decir que son alto contenido de azúcar, pero es tu decisión. Ahí están. O puedes tomar aguas de sabor, o puedes tomar agua purificada, o puedes tomar agua de llave. Es tu decisión. Pero hay que exponerle a la gente la verdad, la ciencia, no exponerle los mitos que se han dado, porque llevamos cientos de años utilizando los plaguicidas de alguna manera para incrementar la producción de alimentos, porque la población sigue creciendo y la gente queremos comer 3 veces al día. Por último, Luis, este tema de la autosuficiencia alimentaria que, bueno, tanto se refirió el presidente López Obrador desde campaña y ya estando como presidente, ¿cómo estamos como país en cuanto a la autosuficiencia alimentaria? Pues la verdad es que estamos muy alejados, cada vez nos alejamos más porque no le estamos dando las herramientas a los agricultores, no le estamos dando la educación. El regalarle fertilizante no es la solución a la autosuficiencia. Regalar fertilizante es una pequeña dádiva para que el agricultor se sienta más o menos atendido. Se necesita mucho más que eso, mucho más en educación, mucho más en investigación para llegar a tener la famosa autosuficiencia alimentaria. Lo que sí tenemos es que estamos importando 18 millones de toneladas de maíz amarillo para la producción de proteína animal. Si seguimos creciendo en la producción de proteína animal, porque somos exportadores de cerdo, de pollo y de res a muchos países, pues necesitaremos más maíz amarillo. Y si no lo conseguimos, esto también puede golpear a la economía. Necesitamos más pollo, más huevo, porque México está creciendo. ¿Con qué lo alimentamos? Con maíz amarillo, con sorgo, con otros granos. No somos autosuficientes. En soya no somos autosuficientes. En algodón lo importamos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues todo un tema y ojalá haya oportunidad, lamentablemente el tiempo es limitado, pero precisamente sobre el caso del maíz transgénico, en este momento pues hay algunas pues diálogo, digamos, entre los 3 países, Canadá, Estados Unidos y México, y seguramente habrá noticias importantes en las próximas semanas y ojalá lo podamos platicar contigo como experto, Luis. Y bueno, te agradezco esta comunicación, siempre interesante platicar y bueno, que tengas muy buena tarde, platicamos más adelante si nos lo permites. Gracias, con todo gusto. Pásenla muy bien. Cuídense mucho. Gracias a Luis Eduardo González Cepeda, él es presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos. Vamos a un corte, regresamos con más información aquí en Cuesta Arriba, Salud Financiera.